Muy buenos días, estudiantes de grado quinto. Entonces, en esta oportunidad, quienes habla es el profe Juan Camilo Peña. En esta oportunidad, pues vamos a desarrollar como tal la temática de Colombia y sus sectores económicos. Que hay que tener en cuenta que como tal nosotros ya vamos a analizar o a entrar dentro de las temáticas que vamos a tener dentro del segundo periodo. Muchachos, les encargo que sean muy cumplidos con las entregas. Se les está dando el tiempo para las entregas y se están entregando fuera de tiempo, ¿vale? Entonces les encargo eso. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, la temática el día de hoy voy a desarrollar como tal es Colombia y sus sectores económicos. Como ya lo veníamos hablando, como ya lo veníamos comentando, dentro del proceso que se está analizando, nosotros la clase pasada analizamos que a nivel general existen tres sectores económicos, que es el primario, el secundario y el terciario. Ahora, así a grandes rasgos, hay que tener en cuenta que el primario es como tal de donde se extraen las materias primas, que es sobre todo la agricultura, el secundario es como tal la transformación y el terciario como tal es un servicio que se le ofrece a las personas. Debemos tener en cuenta que estos sectores se ofrecen también en el territorio colombiano. Para eso hay que tener en cuenta como tal una definición propia. Entonces vamos a ver como primeramente el enunciado o como tal la teoría del sector primario. Entonces hay que tener en cuenta que el sector primario principalmente es el sector de la agricultura. ¿Listo? Lo debemos tener así súper clarísimo. ¿Qué pasa? Dentro de esas actividades se obtiene como tal un producto o un bien directamente de la naturaleza. Ahora bien, en ese proceso, en ese sector no se realiza ningún tipo de transformación de producto de bien. Simplemente se sacó de la tierrita y como tal ya obtuvimos un producto. Generalmente es, por ejemplo, la papita, el arroz. Entonces, ¿qué pasa? Son elementos que vienen directamente de la tierra y muchas veces están listos para consumir. No tiene que tener ningún tipo de transformación química ni nada, sino es un producto totalmente natural y de la agricultura. Ahora hay que tener en cuenta que dentro de las actividades económicas de este sector como tal, podemos encontrar un conjunto de actividades, las cuales debemos analizar y tener como tal un conocimiento propio de cada una de ellas, que se generan generalmente por las actividades humanas, son propias, y, y con el objetivo como tal de producir alimentos o vegetales dentro de los cultivos. Dentro de esos procesos encontramos como tal, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca y algunos elementos como la minería, que de pronto no comparto mucho ese sector económico, pero es importante de pronto para un desarrollo económico. ¿Listo? Entonces, esto es como tal el sector primario en Colombia. ¿Qué vertiente importante tiene que en Colombia se puede desarrollar perfectamente en cada uno de los sectores? ¿Por qué? Porque tenemos gran variedad de pisos térmicos que permite como tal el desarrollo de estas actividades. Ahora bien, tenemos el sector secundario, que en el sector secundario como tal son las actividades como tal que se encargan de transformar las materias primas en productos y bienes, los cuales se relacionan directamente con lo que tiene que ver con la industria. ¿Listo? En ese proceso, la industria obtiene esos productos primarios, venga para acá, los transformamos dentro de la industria o dentro de las empresas. ¿Para qué? Para construir bienes, mercancías o productos que puedan ser consumidos. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos sectores, por ejemplo, podemos tener la producción de energía, el desarrollo de elementos tecnológicos, por ejemplo, ya la transformación del petróleo para convertirlos en combustibles y pues de pronto la elaboración de vehículos. ¿Listo? Entonces, ese como tal es el sector secundario. Y ya por último y para terminar, tendríamos dentro de los sectores económicos colombianos, tendríamos el sector terciario. El sector terciario es como la parte última de la economía. En esa representación son aquellas actividades que prestan un servicio. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que no necesitamos como tal un elemento, sino necesitamos como tener un conocimiento para ofrecer un servicio a alguien, para darle como una comunidad. Hay que tener en cuenta que dentro de este elementos se dan principalmente dentro de la ciudad. Entonces,
Estos elementos, por ejemplo, puede ser perfectamente el hecho de la salud, la educación, la seguridad, etcétera, etcétera, los cuales beneficia o brindan un servicio como tal a la comunidad y lógicamente se convierten en un trabajo y tienen una ganancia económica. Listo, muchachos, espero que haya quedado claro como tal Colombia y los sectores económicos los cuales se desarrolla. Les dejo la actividad, espero que me hayan entendido, muchachos. Mil gracias. Chao, chao. Que Dios los bendiga, que estén muy bien.